Mi nombre es Mauricio Jiménez, soy estudiante de la maestría en Ciencia Política aquí en el Colegio de México. Y mi pregunta, bueno, surge desde que tengo conciencia política, y aún recuerdo, era muy pequeño cuando sucedió la alternancia. Creo que en la sociedad mexicana hay una percepción generalizada de que hay una partidocracia, ¿no? Y creo que no se ha logrado avanzar en este sentido. ¿Cuál es la posibilidad de que haya otras opciones electorales y de que alguno de estos partidos justamente pierda su registro o deje de ser vigente dentro de la sociedad mexicana? Eso es un menú, como dice Mauricio, cerrado, pero mucho más abierto que lo que teníamos en el pasado. No hay que olvidar que esta historia empezó después de la elección presidencial de 1976, cuando seguramente estos jóvenes no habían nacido, pero como son estudiantes y estudiosos, ya revisaron en sus cursos de historia del sistema político mexicano, que en esa ocasión tuvimos una elección presidencial con un solo candidato a la presidencia. Había 4 partidos políticos, un solo candidato a la presidencia. Eso obligó a hacer reformas políticas y electorales para dar cabida a nuevos partidos que fueron constituyendo lo que hoy tenemos, que es un sistema pluripartidista, competitivo, en el que se puede dar la alternancia en el poder. Eso hasta 1976, y yo diría que hasta 1988 no era posible en este país. No se necesitaba estudiar ciencia política para saber que había tendencias de una gran concentración política en un solo partido que marcó la historia política de este país. Hoy lo que necesitamos es, como bien dice Mauricio y complementa Alejandro, tenemos que abrir nuevas formas de participación. Por supuesto que los candidatos independientes lo son. Habrá que flexibilizar el registro de nuevos partidos políticos. Lamentablemente la reforma de 2006 estableció que solo se pueden registrar nuevos partidos cada 6 años, cuando en realidad se podría hacer este procedimiento de nuevos partidos cada 3 años, cada vez que va a haber una elección federal, ya sea intermedia o ya sea presidencial. Creo que ahí hay un reto para el Poder Legislativo para abrir mejores condiciones para la creación de nuevos partidos, en donde jóvenes se sientan representados, en donde nuevos grupos sociales que tienen nuevas demandas las puedan plantear a la ciudadanía, y mantener esta figura que tenemos, que antes se llamaba del registro condicionado, que es que si un partido político no obtiene una votación determinada, en la actualidad es 3% de la votación, pierde el registro, porque no representa a una corriente de opinión lo suficientemente sólida en nuestro país. Y en el caso de que un partido pierda el registro, como ya ha sucedido, varios partidos que tuvieron su registro lo fueron perdiendo. Incluso de los viejos 4 partidos que teníamos, 2 ya no existen, solamente 2 han sobrevivido, de tal suerte que cuando un partido pierde el registro, debe de implementarse un procedimiento para liquidar sus bienes, porque hay que decir que en México hemos privilegiado el financiamiento público a los partidos, de tal suerte que los bienes que compran los partidos son bienes que han sido comprados con recursos públicos, con recursos del erario público, de tal suerte que si pierde el registro debe haber un proceso de liquidación que es responsabilidad de la autoridad electoral para que se vendan esos bienes y ese recurso regrese a la hacienda pública. A su origen, que es la hacienda pública, que son los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. De tal suerte que, en resumen, yo diría, nuevos procedimientos más ágiles para crear nuevos partidos, y eso sí, si no tienen el 3% de la votación, pierden el registro y el Estado mexicano recupera los recursos que se invirtieron para que los partidos puedan hacer su trabajo. Claro. ¿Cuál es su opinión, Jacqueline? Yo estoy convencida que este tema de por qué tenemos los mismos partidos de siempre, y digamos para personas jóvenes como ustedes, pues todavía es más claro, ¿no? Pero la idea de los partidos políticos es que son las formas mediante las cuales se forman las formas mediante las cuales se configuran las grandes referentes políticos, programáticos e ideológicos. Es la manera como se articula nuestra vida política. No podemos tener una vida política sana, democrática, de participación, de pluralidad, si no tenemos referentes que ordenen
las distintas posiciones. Si tuviéramos un sistema de 318 partidos políticos, pues imagínense la pulverización de las referencias. Entonces, pero esos partidos, el problema es que están atravesando, no solo en México, pero en México de manera muy acentuada, por un momento de enorme descrédito, desprestigio, que no han logrado ganarse la confianza de los ciudadanos, y por eso es que estamos ansiosos de que haya nuevas formaciones y nuevas organizaciones políticas. Entonces yo creo que la única manera mediante la cual podemos mantener estos referentes que ordenan y articulan la vida política es mediante realmente la rendición de cuentas de los partidos políticos. Y esa primera rendición de cuentas pues pasa por el momento electoral, pero no es el único. Es que los partidos tienen que rendir cuentas como aquellos que forman la representación política, ¿no? Por el tipo de actividad que hacen en las cámaras de diputados y de senadores. Entonces, en todo eso hay una responsabilidad enorme de los partidos. Entonces, a mí me parece que está muy bien que se haya elevado el umbral para mantener el registro, es elevar la exigencia sobre los partidos, pero sí tendríamos que tener una puerta de entrada más amplia, porque pues sí hay ciertas, digamos, corrientes que no han tenido representación en nuestro país y que sí valdría la pena que tuviéramos lugar a esto. Que estarías de acuerdo en también flexibilizar un poco la entrada, ¿no? La entrada de nuevos partidos. Antes teníamos esto de cada 3 años se podían registrar nuevos partidos. Sí. Además, pues se elevaron las exigencias para la conformación. Y antes incluso teníamos el registro condicionado al resultado de la elección. Cualquier grupo de ciudadanos que tuviera una declaración de principios, un programa de acción, unos estatutos que los hiciera diferentes a los partidos ya registrados, podían solicitar su inclusión en una elección, y si sacaban en aquel entonces más del 1% de la votación, su registro se convertía en un registro permanente. Tenían que seguir sacando esa votación por lo menos. Hoy es el 3%, yo estoy de acuerdo con Jacqueline, es una buena cantidad, ya que el 3% de los ciudadanos que votan en unas elecciones respalden a una opción, quiere decir que es una opción que quizá minoritaria, pequeña, pero que tiene una interlocución con la sociedad porque la sociedad la está respaldando.